Si algo existe es porque existen sus condiciones de posibilidad. En términos sociales, de las sociedades humanas, lo que se da en términos de existencia social es porque existen las condiciones de posibilidad para que se den. Ahora bien, hemos hablado también de condiciones de imposibilidad. Y esto implica pensar obstáculos que evitan una existencia plena. Mejor dicho, quizás una vida plena. Se inhibe la potencia de la vida. Se inhibe la potencia social. Y por lo tanto estas condiciones de imposibilidad evitan el desenvolvimiento pleno de la vida. Entonces podemos hablar de una vida truncada. En términos sociales, en términos de los contextos sociales, en lo que se ha venido a conocer la historia de las sociedades, hemos asistido, según recuerda la memoria social, a problemáticas sociales que muestran estas condiciones de imposibilidad, estos truncamientos, estas inhibiciones de la potencia. Y en vez de el desarrollo pleno de la vida social, lo que se viene a dar es una monstruosidad, para decirlo de manera directa. Y esa monstruosidad tiene que ver precisamente con las dominaciones. Tienen que ver con lo que hemos venido llamando el poder, en todas sus formas y manifestaciones, en todas sus estructuras, y como hemos venido usando esa palabra y esos términos, esos diagramas de poder, entonces podemos entender el poder precisamente como el desenvolvimiento de la obstaculización. Para dar un ejemplo médico, biológico, o para jugar con las metáforas biológicas, para jugar con las metáforas médicas, podemos decir que la dominación y el poder son como el desarrollo mismo de la enfermedad. En la medida que el cuerpo mismo está afectado en su equilibrio fisiológico, biológico, químico, cuando la potencia está truncada, entonces deriva el cuerpo en la enfermedad y en la manifestación de la enfermedad, en las protuberancias de la enfermedad. Entonces tenemos que entender que ese poder y esa dominación son la realización de la enfermedad, la realización de la imposibilidad misma de la vida, dado los obstáculos histórico-políticos culturales. En la modernidad, a lo largo de la historia de la modernidad, o las historias de la modernidad, si observamos el mundo moderno desde su composición diferencial, geográfica, contextualmente y temporalmente, vamos a observar precisamente que en el campo político, por así decirlo, es donde aparecen de manera clara estas manifestaciones de la enfermedad, de la obstaculización misma de la potencia social. Y esa
protuberancia, esas protuberancias en plural, se institucionalizan, aparecen en sus formas institucionales, es decir, se forman estructuras, y además esas estructuras son aceptadas socialmente como si fueran naturales. Y allí entonces el trauma social se convierte en un trauma político aceptado como normalidad. Entonces la normalización viene a ser la normalización de la enfermedad social, de la inhibición de la potencia social. Y por lo tanto también nos va a mostrar otras manifestaciones en términos subjetivos. Aparecen los sujetos desgarrados, las conciencias desdichadas, las subjetividades frustradas, y allí nacen otras formas de estas protuberancias de los círculos viciosos del poder que tienen que ver precisamente con sus manifestaciones subjetivas. Como no hay felicidad, no hay alegría, que serían como las realizaciones precisamente plenas de la vida, lo que hay es lo contrario, el odio, la amargura, la frustración y la esperanza ha desaparecido, y por lo tanto lo que aparece es el espíritu de venganza. La política institucionalizada aparece en esa forma, en esos decursos de la manifestación de estas protuberancias, de estas obstaculizaciones, de esas consecuencias de la obstaculización de la potencia social. Y en este caso, de la obstaculización de la política, si entendemos la política como la realización de la democracia, y si entendemos la democracia como el autogobierno del pueblo. Y por lo tanto, lo que sí podemos constatar es que a lo largo de la historia de la modernidad no se ha dado el autogobierno del pueblo, no se ha dado la democracia plena, y por lo tanto no se ha realizado la política, salvo en contadas excepciones momentáneas, podríamos decirlo, de la revolución misma, cuando la revolución es precisamente la manifestación contra los obstáculos epistemológicos, contra los obstáculos histórico-políticos culturales, contra las protuberancias mismas de esta enfermedad social, y también contra los traumas subjetivos. Entonces, cuando ocurre esto, cuando se da la revolución destruye estas protuberancias, por lo menos de una manera instantánea, e inclusive podemos decir instintiva, porque aquí la intuición social, la intuición subversiva, comprende la totalidad, entiende de manera espontánea la totalidad de la crisis, y ese es el sustrato del conocimiento mismo de la crisis, cuyo decurso, cuyos pasos inaugurales tienen que ver con la crítica. La crítica es precisamente la que vuelve a descubrir las condiciones de posibilidad y las condiciones de imposibilidad. Y la crítica lo que hace es deconstruir precisamente la ideología que fetichiza, la máquina fabulosa de la fetichización, la que busca la legitimación de esas protuberancias, la que muestra que esas protuberancias son normales, cuando al contrario son más bien la enfermedad.
entonces estamos ante lo que podemos llamar una sociedad enferma, enferma precisamente por no haber desenvuelto plenamente sus condiciones de posibilidad, su potencia social, por haber inhibido su potencia social y por lo tanto por haber obstruido su armonía corporal y también su armonía subjetiva y por lo tanto la armonía social y sobre todo la armonía ecológica en la medida que las sociedades humanas conviven con las sociedades orgánicas y los ciclos planetarios. Entonces, el desenvolvimiento de la crisis se vuelve múltiple y en ese sentido afecta también no solamente al cuerpo, a la subjetividad, a la sociedad, desenvolviendo y conformando estas obstrucciones institucionalizadas, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, el conglomerado de estados que forman coaliciones cómplices y sobre todo derivan en esas formas espantosas que hemos conocido como imperios antiguos, como imperialismos modernos y como imperios modernos. Y en ese sentido, lo que tenemos precisamente es el desenvolvimiento en expansión, en distintos niveles, en distintos planos de intensidad de esta enfermedad que adquiere connotaciones en todos los contextos de desenvolvimientos de la sociedad y de los humanos. Y en ese sentido, lo que tenemos precisamente es una obstaculización generalizada, una obstrucción generalizada que impacta en la vida, ya no solamente en el sentido individual, en sentido grupal, en sentido colectivo, en el sentido social humano, sino en el sentido ecológico. Y es cuando se afecta la ecología, cuando se cometen ecocidios, cuando estas sociedades, sus formas de sociedad, sus modos de producción y sus modos de destrucción, sus modos de consumo, sus modos de legitimación de estas enfermedades, de estas manifestaciones de la enfermedad, de estas protuberancias de la enfermedad en distintos planos de manifestación, es cuando la vida está amenazada en sentido integral, es decir, en sentido ecológico. Es cuando la crisis ha llegado a convertirse en una amenaza para la sobrevivencia humana y también para la sobrevivencia de la vida en el planeta. Estas condiciones de posibilidad y estas condiciones de imposibilidad se dan de manera singular, no se dan de manera abstracta. Y si hablamos de condiciones, obviamente se dan de manera plural. Y obviamente definen configuraciones y conformaciones particulares. Podemos identificar esas singularidades localmente, nacionalmente, regionalmente y obviamente también mundialmente, hablando de contextos, periodos y momentos o coyunturas distintas. En Bolivia tenemos una coyuntura muy particular de la crisis múltiple del Estado y del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente ha llegado a sus límites, los ha cruzado y se disemina. El Estado-nación, incluso en su versión tramposa, disfrazada de Estado plurinacional, ha llegado a su límite, lo ha cruzado y se disemina. No se puede sostener el discurso, la propaganda y la publicidad, más
de un tiempo perentorio que ha durado una década de encubrimiento ideológico, discursivo y mediático. Por más que persista la propaganda y la publicidad, y los medios están tragados y comprados por el oficialismo, y también por el otro lado por medios empresariales, por más que ocurra esto, ya no se puede sostener el discurso porque no tiene sostén, no tiene materialidad. No hay hechos que puedan soportarlo. Los hechos van por otro lado. Entonces, ante esta crisis, ¿qué es lo que vemos? Vemos que esta crisis es la continuidad de la crisis genealógica del Estado-Nación, inaugurado en 1825, que deviene obviamente de una crisis anterior que tiene que ver con la crisis de las administraciones coloniales. Entonces, esta crisis es la continuidad de esas genealogías de la crisis, de esas genealogías de las dominaciones y del poder que se manifiestan obviamente de manera singular. En este caso, es la crisis de un Estado-nación disfrazado de Estado plurinacional, que ha colapsado, cuya demagogia no puede sostenerse y se hace evidente su fantasmagoría. Pero en este contexto, a pesar de la crisis, que además es una crisis económica, porque se han evaporado lo que casi llegaron a ser 20,000 millones de dólares de reservas internacionales, por su mal uso discrecional, además ilegítimo e inconstitucional porque no se consultó al pueblo para hacerlo. 20,000 millones de dólares de deuda externa y 20,000 millones de dólares de deuda interna. En total tenemos 60,000 millones de dólares, si ustedes quieren, de déficit. Es decir, se tiene una carga muy grande. Justo cuando no hay ingresos del Estado y las reservas de gas se han agotado, la mayoría de los precios de las materias primas han bajado y hay una especie de angostamiento o obstrucción misma de otras exportaciones. Y aunque esas exportaciones sigan funcionando, no pueden abarcar el vacío que ha dejado el ingreso de las materias primas, sobre todo del gas. La minería, que ha terminado sobrepasando nuevamente a la exportación de hidrocarburos, tampoco logra, digamos, sostener esta falencia que hemos anunciado. Entonces está en una crisis económica muy grande. Por otra parte, se puede hablar de aproximadamente 200,000 millones de dólares que se han despilfarrado durante toda una década. La década aciaga de la que habla ideológicamente o pretendiendo manejar ideológicamente el famoso libro de Luis Arce Catacora, famoso entre los funcionarios, del modelo social comunitario, que de modelo social comunitario no tiene nada, porque está muy alejado de la Constitución. Es un discurso que encubre el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, nada más. Por otra parte, tampoco se ha enterado al poner el título que no se habla en la Constitución de social comunitario, sino de social y comunitario, dentro de las economías plurales. Social por las cooperativas y comunitario por la ancestralidad de los ayllus y comunidades, tanto de tierras altas como de tierras bajas. Entonces estamos ante un balance mediocre que usa mucha estadística, pero que no puede explicar
lo que dice, que se ha salido del modelo anterior neoliberal y centrado a un modelo de desarrollo social comunitario. Eso no se sostiene, ni siquiera con las estadísticas y cuadros que se presentan. Lo que se ve en las estadísticas y cuadros que se presentan es lo mismo, solo que con la ventaja de haber tenido un periodo de bonanza por los altos precios de las materias primas. Entonces, todo esto ha colapsado y no puede sostenerse ni discursivamente, ni con textos como los que acabamos de mencionar, ni con la compulsiva propaganda y publicidad y la complicidad de medios de comunicación cada vez más mediocres. Entonces se ha llegado a una crisis profunda, a la hondonada más abismal de la crisis múltiple, política, económica, inclusive cultural, porque los gobiernos progresistas han terminado en un derrumbe ético-político y moral. Y eso implica la desaparición de valores. Y obviamente no para la transvalorización o para la invención de nuevos valores, sino para la completa desaparición de los valores y la proliferación casi hegemónica de los antivalores, que precisamente muestran como logros la corrupción institucional, el comportamiento crápula de los políticos y de las dirigencias. Peor aún si son dirigencias sociales, dirigencias sindicales cooptadas, que han terminado corrompiéndose de la manera más espantosa y terminan comprometidas precisamente en el lodazal de la decadencia. Bueno, en este contexto, después de lo que hemos llamado la implosión de la forma de gubernamentalidad clientelar, que se da desde el 2010 hasta el 2019, desde la crisis del gasolinazo hasta el truncamiento de una insurrección en marcha, que tiene hitos importantes como la movilización en el gasolinazo, la marcha de defensa del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Securé, el conflicto del Código Penal y la movilización en defensa del referéndum, del voto durante el referéndum constitucional que pedía de manera artera la reelección indefinida del presidente. Se pierde el referéndum y se impone contra la votación una interpretación extravagante del Tribunal Constitucional que dice que es un derecho humano del presidente el reelegirse indefinidamente. Fíjense el tamaño del absurdo, el tamaño de la violación de toda lógica, no solamente de toda la ley de la Constitución, sino la imposición del absurdo. Entonces, cuando se llega a esta implosión, ocurren los acontecimientos del 2019 que tienen que ver fundamentalmente con el truncamiento por parte del MAS y de la derecha de lo que es en sí mismo una insurrección en marcha. Y por un acuerdo secreto entre la derecha y el MAS, entre dos derechas en realidad, una derecha efectiva que está en el gobierno y una derecha de oposición, se llega al gobierno de transición, que también es inconstitucional, porque en la nueva constitución no hay la salida más allá del presidente del Congreso para una sustitución constitucional. Entonces se impone una forzada sustitución inconstitucional contra
la insurrección. Y lo que viene ya es conocido, es decir, la crisis misma de este gobierno de transición, el lavado del rostro y la cara sucia del gobierno neopopulista por los errores crasos que comete y las delincuencias que comete el gobierno de transición. Y lo que se viene después es una crisis que es ahondada por la propia crisis de la pandemia, y todo termina en una nueva retoma de la insurrección contra el gobierno de transición, sobre todo en el occidente boliviano, porque en el oriente hay movilizaciones contra el gobierno de transición, pero tienen un carácter más de manipulación y de pago a movilizados. Lo auténticamente insurreccional contra el gobierno de transición es lo que ocurre en el occidente, bajo la dirección de expresiones políticas que no son del MAS, que están ligados, en el caso de Más Ruidos, a Felipe Quispe, están ligados a el Alto, que ya no son masistas o son partidarios de nuevas expresiones políticas o nuevas búsquedas y obviamente yungas. Entonces, cuando se da lugar una movilización contra el gobierno de transición, se da de manera auténtica en Occidente y de manera inauténtica pagada por el MAS en el Oriente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que toda esta movilización beneficiaba a la auténtica insurrección y a sus dirigencias visibles. Uno de ellos era Felipe Quispe. Cuando se hace notorio esto, el caudillo déspota, caído en desgracia, decide no financiar y parar la movilización y dejar solo a los movilizados del occidente de Bolivia. Fíjense, tamaña traición. Ese es el comportamiento crápula de esta expresión política que no es ni partido ni movimiento social, sino es un conglomerado de formas clientelares y de dispositivos clientelares vinculados a la corrupción y a la corrupción institucional, que es el MAS. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esa crisis y la convocatoria inmediata después de esta crisis y la imposibilidad de sostenerse del gobierno de transición a elecciones nacionales. En estas elecciones nacionales se logra una victoria del 55% por un bloque, porque es un bloque el que se ha formado de masistas que se quedaron a defender y a hacer contrapeso al gobierno de transición, y no masistas, que eran los más claros en este bloque, no masistas que tienen que ver con movilizaciones y movimientos de carácter insurreccional y de carácter anticolonial y de carácter antineoliberal, que venían de tradiciones en la reciente historia y de los yungueños que ya se habían enfrentado precisamente a las gestiones de gobierno del MAS anteriormente. Entonces hay un bloque contra los candidatos del gobierno de transición o la gente más o menos afín al gobierno de transición, y la victoria expresa eso, expresa la crisis de una derecha que fue oposición y que de manera muy provisional es gobierno, y también es la crisis de no encontrar una cosa más clara que un bloque como el que acabamos de mencionar para oponerse a la transición, al retorno del neoliberalismo. ¿Y qué es lo que vuelve? Vuelve nuevamente este neopopulismo retornado,
pero ya en forma de desgarramiento interno. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se tiene un gobierno que ya enfrenta la crisis múltiple, sobre todo económica, y ya enfrenta, digamos, el desgarramiento de este partido o pseudo partido que es el MAS, donde se van formando dos bloques. Un bloque partidario del anterior caudillo déspota caído en desgracia, basado fundamentalmente en el sostenimiento que hace el Chapare, que es el espacio donde está la burguesía mafiosa de la producción de la coca excedentaria y de la cocaína, y un bloque partidario del nuevo presidente y sobre todo del que cuenta con el apoyo social de organizaciones sociales que se opusieron y se terminaron de oponer de manera más clara al caudillo déspota y a sus últimas gestiones, que es David Choquehuanca. Entonces se asiste a una crisis, a una guerra interna, ¿no?, del MAS, y en este contexto de la crisis, donde el MAS vuelve a su caída anterior a la subida del gobierno de transición, a su implosión anterior. No tiene horizonte de perspectiva hacia el futuro, sino más bien ha caído al campo gravitacional de la implosión anterior. Es decir, asiste a su propia clausura y desaparición política, por lo menos en términos de posibilidades de gran convocatoria como las que tuvo el 2005. Entonces, en este contexto, ¿qué tenemos? En este contexto tenemos precisamente la elocuencia de lo que hemos llamado las condiciones de imposibilidad, la proliferación de protuberancias de una enfermedad social y política, la decadencia vertida en toda su magnificencia desastrosa. Y en este contexto, los líderes que ya no son líderes, sino son líderes mediáticos, construidos cada vez de manera muy notoria mediáticamente, cuando ya hay un vacío, son cáscaras, cuando solo se sostienen por la intervención de los medios que les dan micrófono y pantalla. Entonces hablan estos señores, que podemos llamar los patriarcales otoñales, haciendo alusión al título de una novela de Gabriel García Márquez. ¿Y qué hablan? Hablan sandeces, hablan de crisis económica, tratando de dar la postura de consejos, cuando son precisamente los responsables de haber asesinado un proceso de cambio, que fue el producto, que fue el acto heroico del pueblo boliviano, que son los que han despilfarrado la oportunidad de transformaciones institucionales y estructurales, o por lo menos de transformaciones reformistas. Todo lo han tirado al tacho, al basurero de la historia, y se han enriquecido, se ha formado una burguesía rentista que se ha apoderado precisamente del excedente y en gran parte ha debido transferir el excedente offshore. Esta gente es la que quiere dar normas, enseñanzas y consejos económicos cuando son los responsables de la crisis económica. Entonces, la manifestación de la protuberancia de la enfermedad social, política y cultural, la manifestación incongruente
de las condiciones de imposibilidad se dan de manera notoria y singular, de la manera más patética que se puede uno imaginar. O en este caso, como decimos, la realidad supera la imaginación. Es decir, el comportamiento crápulo, cínico, el comportamiento grotesco y bizarro se presentan en toda su magnificencia. Es decir, el único horizonte que nos ofrecen es la dilatación de una decadencia pestilente y pútrida. Bueno, en este contexto tampoco la oposición, que es la otra derecha, la derecha que no está en el gobierno, tampoco ofrece una perspectiva, puesto que en el mejor de los casos lo único que exige es la institucionalidad. ¿Pero la institucionalidad de qué? De un Estado-nación en crisis, desde los tiempos de la inauguración de la República, y de un modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces no ofrece nada como porvenir al pueblo. Entonces, esto es una enseñanza, una lección y además un ejemplo palpable de lo que implica en términos singulares, de historias singulares políticas, la manifestación destructiva de las condiciones de imposibilidad política, social, económica y cultural. Y por lo tanto, el desenvolvimiento atroz de estas protuberancias, que además se convierten en traumas subjetivos y de manera insólita en perfiles espantosos de la casta política.